Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con el dirigente político y luchador social Enrique Ochoa Antich. Y luego lo haremos con William Ojeda, diputado a la Asamblea Nacional. Bienvenido, Enrique. Vladimir, encantado de estar aquí otra vez. Gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ti. Gracias por venir. Enrique, me gustaría comenzar la conversación contigo a propósito de la situación que se da luego de la convocatoria para la selección de los nuevos integrantes del Poder Ciudadano. Y del CNE, y del Tribunal Supremo. Bueno, del Tribunal Supremo de los poderes. Justicia, de los poderes públicos. Ya ahí, digamos, estamos en una etapa de renovación de los poderes públicos, pero recién se abrió el proceso para la selección de del nuevo o nueva defensor del pueblo, Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República. Ya los procesos para el TCJ y el Consejo Nacional Electoral están, por supuesto, mucho más adelantados. Bueno, en general yo te diría lo siguiente, ¿no? Por supuesto, podríamos dedicarle todo el programa a hablar, digamos, las generalidades sobre los poderes públicos, la autonomía, la filosofía que hay por cierto, la filosofía de herencia liberal, que el socialismo debe continuar, porque el socialismo debe ser una continuación del liberalismo, pero esa es otra discusión. En todo caso, la separación de los poderes, que es sencillamente la idea pues, del contrapeso de los poderes, todo eso que sabemos, que es la base de un sistema democrático, o una de las bases fundamentales del sistema democrático, aparte de la elección, del respeto de los derechos humanos, el voto, todo lo que sabemos, ¿no? Pero efectivamente los poderes tienen esta importancia, pero más allá de hablar de eso, yo creo que ya que me haces la pregunta, lo que yo al menos he venido conversando con alguna gente y los amigos que uno pueda tener en el gobierno y en la oposición, es que efectivamente esta debería ser una oportunidad. En el caso estrictamente venezolano, que no es un caso cualquiera, porque quizás en una sociedad más normal, donde la confrontación no es tan fuerte entre los dos polos del escenario político, etcétera, pues bueno, eso podríamos estar discutiendo el tema de la independencia de los poderes, etcétera. Pero aquí es una oportunidad invalorable para que el diálogo, aquel que quedó trunco por determinadas razones que no sé si viene al caso comentar, pero que yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos desea de buena fe que pueda volver a establecerse, a buscar canales de comunicación mínimos de convivencia entre el gobierno y la oposición. Pues bueno, este es un momento invalorable para que principalmente el gobierno, por supuesto, y también la oposición den señales de que están en la disposición. Aquí no estamos hablando, por cierto, porque ya yo me imagino muchas voces de los extremos radicales, ¿no? De los dos extremos radicales que a veces le hacen tanto daño a la vida política y social venezolana, ya empezarán a decir que esto es una repartición, que los poderes públicos no se pueden repartir burocráticamente. No se trata de eso. Se trata de buscando las mejores personas, los mejores ciudadanos para cada uno de los cargos, que tanto gobierno como oposición, al final de cuentas, la decisión para los 2/3 es del gobierno y de la oposición en la Asamblea Nacional, pues tengan la capacidad de empinarse por encima de sus diferencias, de sus conflictos, a veces subalternos, que no le interesan al conjunto del país, y pensando en el país escoger los mejores poderes públicos que se pueda. Por cierto, decía Darío Vivas ayer, en una declaración, pero al menos la leí ayer o el sábado, que los nuevos integrantes del Poder Ciudadano debían ser gente vinculada al poder popular. ¿Cómo interpretas tú ese señalamiento? Bueno, yo me imagino que sobre todo lo que a mí me vino a la mente cuando leí las declaraciones de Darío es que no sé si estaría pensando en particular en la Defensoría del Pueblo, porque bueno, el fiscal y el contralor quizás tienen otros atributos.
El fiscal y el contralor son, si tú quieres, más funcionarios del Estado en la sociedad. El defensor del pueblo es más como un funcionario de la sociedad en el Estado, ¿no? Para defenderse a sí mismo. Eso es lo que siempre se pensó en la figura del ombudsman de hace siglos en Escandinavia y todo eso. Que es donde nació. Donde nació. Pero en todo caso... pero no somos escandinavos, como decía un personaje, no somos suizos, no dijo somos alguien suizos. Una vez, creo que fue no somos Manuel Peñalver. Así es. Pero que por cierto, en esa época que dijo que no somos suizos... Era sobre la descentralización, ¿te acuerdas? No sé sobre qué era, pero sí, en esa... ¿No estás de acuerdo con la elección de gobernadores y alcaldes? Hasta hacía poquitos años, los suizos no tenían el voto de la mujer, que tú sabes que allá el voto de la mujer se le vino a dar en los años 60. No sé si incluso fue en los años 70, pero en los años 60. 20 años ellos, por lo menos después ellos también tenían sus atrasos, ¿no? Así. Porque ese era un atraso mayúsculo, el de los suizos, ¿no? En materia política. Pero en todo caso, pues yo sí creo que, sobre todo en el caso del defensor del pueblo, o en todo caso, no sé, quizás otros funcionarios, que estén vinculados a las luchas populares. Bueno, en el caso del defensor del pueblo es algo innato, a su propia naturaleza, a sus propias características, ¿no? El fiscal y el contralor, bueno, el contralor es un funcionario público, que lo fundamental es que sea honesto, sea honorable, tenga las cualidades técnicas y profesionales que se corresponden con ese cargo. Y los ojos bien abiertos. Y los ojos bien abiertos. Prestos a escuchar. Sí, eso no... Yo no creo que al Contralor se le tiene por qué exigir que tenga 17 luchas populares, que se haya vinculado a las luchas ciudadanas, que haya participado en yo no sé cuántas marchas, que haya estado en una huelga de hambre estudiantil. Bueno, eso no creo que se le pueda exigir a un Contralor, ¿no? No es una característica sine qua non para elegir al Contralor. Eso es un poco lo que opino de lo que dijo Darío. Ahora, ¿tú sientes que hay ambiente en el país para que quienes resulten electos en estos cargos vengan precisamente de los sectores de la sociedad que no estén marcados por el partidismo, por ejemplo? Bueno, yo incluso también te diría que, fíjate que hasta incluso la Constitución, yo he visto por ahí algunas bases, algunos requisitos que se colocan en los comités, que a veces siento que son lo que un abogado llamaría ultrapetita, ¿no? Es decir, que a veces como que se pasan de maraca y le piden más que lo que pide la Constitución. Eso tendríamos que verlo con cuidado, ¿no? Porque, en algunos cargos no se exige que no hayan tenido militancia partidista. Bueno, a mí sí me parece, por supuesto, muy saludable que como efectivamente se está pidiendo en los comités, que al momento de asumir el cargo la persona asegure una separación, fíjate, Enrique, de militancia partidista. Recuerda que los presidentes, cuando en otros tiempos, la llamada Cuarta República, los presidentes eran liberados, entre comillas, de la disciplina partidista. Sin embargo, bueno, sí, claro, se convocaban un CEN en Miraflores, un Comité Nacional de Comedia en Miraflores. Claro. Bueno, lógicamente, tú me vas a decir a mí, los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, y bueno, resulta como elemental, a menos que, por cierto, no es una posibilidad que yo en lo personal descarto, que pongamos los pies en la tierra y de pronto sinceremos la situación y regresemos a una figura que existió en alguna época, que es donde los partidos tienen una representación. De acuerdo a la votación. De acuerdo a la votación, hay una representación partidista y hay unos independientes. O sea, perfectamente podríamos pensar, pero en este caso, tal cual y como está dicho en la Constitución y en las leyes, tienen que ser efectivamente independientes, y la norma es la norma y hay que respetarla, ¿no? Porque si no, entonces, ¿para qué existe? La confianza del ciudadano en estas instancias, en los poderes públicos. Ese es un tema también que ha estado siempre en el tapete, porque hay sectores que no confían en ninguna instancia del poder público. Sí. Bueno, fíjate eso que... Pero fíjate que la gente va a votar. Venezuela es un país donde la gente está yendo a votar. Sí. ¿No? Pero fíjate que eso que está señalando es muy importante, ¿no? Porque y tiene que ver con la forma y con el resultado de lo que sean capaces gobierno y oposición de escoger, y si son capaces de decidir el asunto en la asamblea por acuerdo de la mayoría, sino de la unanimidad de la inmensa mayoría de los parlamentarios, ¿no? Porque efectivamente, si se termina en situaciones que ya la vivimos, de que no hay acuerdo, se vota 3 veces y va al TCJ, bueno, ya tú sabes, la cosa quedó cojitranca. Entonces ya inmediatamente siembras la duda en una parte del país, ¿no? Que me imagino yo, en este caso será
la mitad o la mitad menos uno que tiene la oposición. Entonces, obviamente, si llega el TCJ, yo no creo que ni al gobierno, por supuesto a la oposición, ni al gobierno ni al país le interesa que ese sea el resultado. Para que haya esa confianza que tú dices, tiene que haber una decisión tomada por unanimidad o por un inmenso acuerdo y consenso en la Asamblea Nacional. Eso no significa que, oye, que al gobierno no se le reconozca, como siempre se le reconoció en el pasado también, el derecho de opinar y de decir, mire, yo creo que siendo gobierno tengo la primera palabra a la hora de escoger el fiscal y yo quiero decir cuál es mi opinión sobre el fiscal, por decirte algo. Fíjate que en el pasado existía un acuerdo que ojalá que de pronto pudiéramos volver a considerar, aquel acuerdo que había de que el Contralor de alguna manera lo mencionaba la oposición y la Comisión de Contraloría de la Asamblea del viejo Congreso lo mencionaba la oposición y en la presidencia del Senado... Para eso tiene que darse algo que en Venezuela no se ha dado y es que se comparte el juego político dentro del modelo. Claro. ¿A qué me refiero? Claro. Que la oposición, que el gobierno tenga una oposición que juegue total y definitivamente dentro del modelo de país que está plasmado en la Constitución. Eso es lo que el gobierno reclama, ¿no? Absolutamente. Yo estoy no sé totalmente de acuerdo. con Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que el primer reconocimiento que tiene que hacer la oposición a la hora de sentarse y llegar a unos determinados acuerdos con el gobierno es el reconocimiento de que ese es un gobierno legítimo, elegido por el pueblo, y bueno, más allá de que te guste o no te guste, hay una constitución, hubo un proceso electoral y ese es el gobierno. Y esas son las instituciones del Estado. Y tú vas a tratar de cambiar las cosas, en el caso de la oposición, dentro de esa constitución, dentro de esas reglas de juego. Enrique, tenemos que hacer una pausa, pero al retorno me responde lo que te voy a dejar como interrogante en este momento. Así puedo pensarlo. ¿Estás pensando postularte a la Defensoría del Pueblo? Ya venimos con él.